Hola, bienvenidos a esta cuarta parte de Horrores Económicos del Castrismo, o cómo convertir cada solución definitiva en una secuela peor que la anterior. Si algo ha demostrado el modelo cubano en sus últimas décadas, es una capacidad casi artística para anunciar soluciones históricas y terminar fabricando problemas más caros, más complejos y más duraderos. Cada plan venía con épicas, consignas y promesas de ahora sí, y cada resultado venía con apagones, deudas, distorsiones o simplemente otra vuelta de tuerca al mismo desastre. Esta colección no es solo una lista de errores, es una saga, una donde cada capítulo intenta arreglar al anterior y termina necesitando otro parche después, como una serie infinita pero sin final feliz y con la economía como una víctima recurrente. Horror económico 25, del 2005 al 2010, la llamada revolución energética de los grupos electrógenos. En la teoría, la revolución energética era la solución científica y planificada a los apagones, diversificar la generación, acercar a los consumidores, usar grupos electrógenos modernos y eficientes para estabilizar el sistema mientras se modernizaba el resto de las plantas. Se hablaba de redundancia, de flexibilidad, de independencia frente a grandes termoeléctricas viejas. ¿Quién la empujó? La dirección del país, siempre bajo los mismos, Fidel y luego Raúl Castro, con el Ministerio de Energía y Minas ejecutando la política y la televisión repitiendo la consigna de que Cuba nunca más será un país de apagones. Ajá. En la práctica, se compraron e instalaron cientos de grupos electrógenos por todo el país, muchos a base de diésel o de fuel oil caro, altamente dependiente de piezas de repuesto e importaciones. Se construyeron parques energéticos en municipios, se hicieron grandes actos de inauguración y se prometió que el problema de electricidad estaba resuelto. ¿Dónde se jodió todo? En que se construyó un sistema caro, frágil y hambriento de combustible sin garantizar un suministro estable de ese mínimo combustible ni tampoco un mantenimiento serio. Los grupos se fueron deteriorando, las piezas faltaban, los combustibles no llegaban y los apagones regresaron. Pero ahora con una banda sonora incluida, el ronquido constante de motores, como si el país entero fuera una planta eléctrica cansada. La generación distribuida se convirtió en generación descompuesta. Lo que este horror nos enseña es que la tecnología sin modelos sostenibles es puro maquillaje. Puedes llenar el país de máquinas, pero si no tienes combustible, repuestos ni instituciones serias, lo único que distribuyes de forma uniforme es la oscuridad. Eso sí, con logística. Horror económico número 26, del 2006 al 2012. El cambio masivo de refrigeradores y electrodomésticos. En la teoría, sustituir masivamente refrigeradores viejos y otros electrodomésticos por modelos más eficientes era una política de ahorro energética inteligente. El Estado ayudaba a las familias a reducir el consumo, a modernizarse y de paso se racionalizaba el uso de la electricidad nacional. Se presentaba como un acto de justicia social y de eficiencia técnica. ¿Quién lo empujó? El gobierno de Fidel en sus últimos años de mandato directo, con cuadros de comercio interior y de energía ejecutando los programas. Y Raúl ya con peso creciente en la gestión. En la práctica, se retiraron millones de equipos viejos y se entregaron nuevos refrigeradores, cocinas eléctricas y otros aparatos, muchas veces de calidad dudosa, de marcas poco confiables, vendidos a crédito a la población. Las familias se endeudaron durante años para pagar artefactos que se rompían rápido, enfriaban mal o consumían más de lo prometido. Y llegamos a la parte interesante donde se jodió todo, en que el plan se implementó como campaña política, no como un programa técnico serio. Se cogieron equipos por disponibilidad y por acuerdos estatales, no necesariamente por calidad. Se recargó de deudas a personas con salarios en moneda devaluada y no se solucionaron los problemas estructurales de generación y distribución eléctrica. Resultado, muchos se quedaron con un equipo mediocre, una deuda y un apagón que ni refrigerador nuevo podía enfriar. Lo que es terror y horror y estupidez nos enseña es que modernizar no es cambiar cacharros por propaganda. Si el modelo económico sigue roto, los electrodomésticos nuevos terminan siendo piezas de museo, exhibidas en una casa sin corriente. Horror económico número 27, de 1983 a los 2000. La central electronuclear que nunca fue. En la teoría, construir una central electronuclear era entrar al club de los países de alta tecnología, energía limpia, estable en grandes cantidades, menos dependencia del petróleo importado. Se presentaba como un salto cualitativo,
con asesoría soviética, además, hacia un futuro de seguridad energética socialista. ¿Quién la empujó? Pues Fidel, fascinado con los grandes proyectos de prestigio y la alianza con la Unión Soviética, que veía por su parte en Cuba a un gran escaparate geopolítico para mostrar su tecnología nuclear civil. En la práctica se invirtieron años de trabajo, recursos, estudios, obras preliminares, formación de especialistas, importación de equipos, construcción de infraestructura auxiliar, caminos, hasta viviendas para el personal. El país apostó fuerte a un proyecto de altísimo costo y complejidad en un territorio vulnerable y con una economía ya bastante bajo tensión. ¿Dónde se dejó de todo? La Unión Soviética se derrumbó y el financiamiento se evaporó. Las prioridades cambiaron y la central quedó a medio hacer. Monumento de hormigón, chatarra costosa, especialistas desubicados, una obra tan avanzada que logró adelantarse incluso a su propia inutilidad. Lo que este horror nos enseña es que un país pobre no puede jugar a potencia nuclear por caprichos geopolíticos. Cuando apuestas a la obra gigantesca sin tener colchón económico, el fracaso no es solo un proyecto parado, es una década perdida, con vista al reactor que nunca arrancó. Horror económico 28, de 1993 al 2021. La dualidad monetaria CUP-CUC. En la teoría, introducir el CUC junto al CUP era un mecanismo transitorio. Un mecanismo transitorio para manejar las divisas, pero también proteger la economía interna, facilitar el control del comercio exterior. Se decía que era una herramienta técnica que algún día se unificaría para que las monedas fueran una sola cuando las condiciones estuviesen creadas. ¿Quién la empujó? Pues la cúpula económica y política del país en los 90, con Fidel al mando. Y también el círculo de tecnócratas intentando salvar el modelo tras la caída de la Unión Soviética. Más tarde Raúl heredó ese rompecabezas. En la práctica, el país quedó dividido en dos monedas, una para los salarios oficiales y otra ligada al dólar, para las tiendas de mejor abastecimiento. Los que podían acceder a CUC tenían más opciones. Los que solo vivían del CUP quedaban atrapados en un sistema de precios y salarios totalmente desconectados, donde se jodió todo. En que lo transitorio duró más que muchas carreras universitarias y que algunos matrimonios también. La dualidad deformó todos los incentivos. Trabajos pagados en CUC se volvieron mucho más codiciados que profesiones esenciales en CUP. La contabilidad nacional se llenó de ficciones. Lo que este horror nos enseña es que jugar con dos monedas en un mismo bolsillo es una receta segura para el engaño. Cuando el Estado crea una moneda para el discurso y otra para la vida real, la gente no tarda en graduarse en supervivencia económica. Horror económico número 29, de 1980 al presente. Perseguir el dólar y después vivir de él. En teoría, prohibir la tenencia de dólares era defender la soberanía monetaria. Más tarde, la despenalización se presentó como pragmatismo económico. ¿Quién lo empujó? Bueno, primero Fidel en modo de cruzada ideológica y luego Fidel en modo de necesitamos sobrevivir. En la práctica, el dólar pasó de ser delito a ser un salvavidas. Lo que antes podía llevarte a prisión terminó siendo la base de tiendas estatales y una de las principales fuentes de ingresos vía las remesas. ¿Dónde se jodió todo? En la coherencia. Durante años se castigó lo que después se necesitó desesperadamente. El resultado fue un mensaje claro. En Cuba el problema no es lo que hace, es si el Estado todavía no ha decidido hacerlo el mismo. Lo que este horror nos enseña es que cuando un gobierno cambia principios por necesidad, no solo ajusta la economía, también liquida su credibilidad al tipo de cambio más bajo posible. Horror económico número 30, del 2019 al presente. El triple lío, CUP, CUC, MLC. En teoría, crear tiendas en MLC era ordenar las divisas. ¿Quién lo empujó? Pues el gobierno de Díaz-Canel con herencia directa del modelo anterior. En la práctica, el país terminó con tres monedas y una sola realidad, la desigualdad. El que tiene acceso a divisas vive mejor, el que no, mira desde la vitrina o lejos. ¿Dónde se jodió todo? En que se institucionalizó la brecha. Se creó un sistema donde el Estado vende en moneda fuerte y paga en moneda débil. Una especie de truco mágico económico. Te desaparece el salario delante de tus propios ojos. Lo que este horror nos enseña es que no se puede tener tres monedas y un solo discurso. Bueno, sí se puede, pero el discurso deja de importar bastante rápido. Horror económico número 31, del 2021 al presente. El ordenamiento que desordenó la vida de todos. En teoría, el ordenamiento monetario era la gran reforma racionalizadora. Unificar moneda,
subir salarios, ajustar precios y limpiar distorsiones. ¿Qué lo empujó? La cúpula bajo Raúl, luego Díaz-Canel, con años de diseño sobre papel. En la práctica llegó con inflación, devaluación, precios disparados y salarios que duraban menos que un meme viral. ¿Dónde se jodió todo? En intentar arreglar números sin arreglar la economía real. Fue como cambiar esto un termómetro pensando que así baja la fiebre. Resultado, más calor y más confusión. Lo que este horror nos enseña es que las reformas que no cambian el sistema solo redistribuyen el problema y casi siempre hacia abajo. Y hasta aquí esta parte de horrores, errores y estupideces del comunismo cubano. Gracias por seguirnos. Soy Marquito Curioso. Sígueme, comparte, dale like y dame tus comentarios. Gracias.